Comenzamos en Egipto. Extremistas ligados al Estado Islámico, terroristas, hicieron estallar una mezquita y acribillaron a quienes intentaban huir, incluso a las ambulancias, causando al menos 230 muertos, aunque fuentes no oficiales señalan que las personas que han muerto podrían ser 270. El presidente al-Sisi prometió que el ejército y la policía se vengarán por el atentado registrado en el norte de la península del Sinaí. Egipto ha sufrido el ataque más mortífero de su historia moderna y ha ocurrido en la mezquita Al-Rauda, al norte de la península del Sinaí. Terroristas detonaron una bomba justo al finalizar la jornada de oración del viernes y por lo menos 40 yihadistas bajaron de varios jeeps para disparar contra los fieles, matando a más de 230 personas. Hasta el momento ninguna organización criminal se ha adjudicado el ataque, pero desde 2013 el gobierno egipcio lucha contra un grupo vinculado al Estado Islámico en la zona desértica del Sinaí. En estos años, los yihadistas suníes han matado a cientos de policías y soldados egipcios. El presidente Abdel Fattah al-Sisi ha señalado que responderán con fuerza brutal a este ataque, acusando a los takfiríes o suníes radicales de cometerlo. Estamos luchando solos. Egipto enfrenta al terrorismo en la región y en nombre del mundo. Por eso todo lo que sucede en este momento es un intento de detener nuestros esfuerzos para enfrentar al terrorismo y un intento de destruir nuestra voluntad que apunta a detenerlo. Al-Sisi ha tildado al ataque de vil, doloroso, traidor y cobarde, pero remarcó que aumentará la fuerza, poder y voluntad de El Cairo para oponerse al terrorismo. En solidaridad, el municipio de Tel Aviv se iluminó con los colores de la bandera de Egipto, alternando con el azul y blanco israelí. Una tragedia en Egipto, el peor atentado de la historia moderna en ese país, que además pone en jaque al presidente al-Sisi, cuyo gobierno se presenta como un gobierno que garantiza la seguridad y la estabilidad en Egipto. Aquí lo que ha sido un ataque de terroristas de una de las franquicias del Estado Islámico en la península del Sinaí contra musulmanes, pero musulmanes que profesan una particular versión del Islam, sufí. Así es una rama mística que existe sobre todo entre los sunitas, pero también un poco entre los chiitas, y se caracterizan, entre otras cosas, por adorar, por ejemplo, a santos, ¿no? O tumbas, ¿no? También ir a los cementerios. Efectivamente, y que los radicales sunitas consideran que que es herético, los consideran politeístas y por lo tanto llamados a morir, ¿no? Así como en este caso se comete atentados contra los sufíes, en otros casos también contra los chiitas. Entonces, en realidad, una muestra más de que en realidad las víctimas del terrorismo del Estado Islámico son en gran parte precisamente musulmanes. En su gran mayoría, ¿no? En su gran mayoría, más que los occidentales, ¿no? Y los que combaten también al Estado Islámico en el terreno son musulmanes. Son musulmanes también. Ahora, esto sí se ha venido dando en los últimos años. Lo que viene a ser nuevo en Egipto es que estos ataques de el ISIS o sus brazos regionales eran contra los coptos, los cristianos coptos, no contra mezquitas. Esto es lo distinto, digamos. Eso es lo distinto en Egipto, sí, ¿no? Porque en otras partes sí han atacado, por ejemplo, a chiitas, ¿no? En Irak, por ejemplo, sí, ¿no? Cometen regularmente atentados contra mezquitas chiitas, pero efectivamente en Egipto es la primera vez que lo hacen contra una mezquita sufí, bueno, musulmán en todo caso, ¿no? Vamos con otra información. No, tenemos la reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre este atentado. Veamos. Horroroso y cobarde ataque terrorista contra fieles inocentes e indefensos en Egipto. El mundo no puede tolerar el terrorismo. Debemos derrotarlos militarmente y desacreditar la ideología extremista que constituye la base de su existencia. Seguimos leyendo. Llamaré al presidente de Egipto en breve para discutir el trágico ataque terrorista con tantas pérdidas de vidas. Tenemos que ser más duros y más inteligentes que nunca y lo haremos. Necesitamos el muro, necesitamos el veto. Dios bendiga a la gente de Egipto. Bueno, por el muro se refiere al muro con México. ¿Qué tiene que ver con estos ataques en Egipto? Por eso llama la atención, que dice tenemos que ser más inteligentes que nunca.
y cuando dice necesitamos el muro, pues no es precisamente lo más inteligente del mundo, ¿no? Bueno, pero tampoco tampoco el veto, ¿no? Y tampoco el veto migratorio. ¿no? No está Egipto dentro de los países incluidos en el veto. Y cuando hablan también ha hablado de las represalias de al-Sisi, habla de usar la fuerza, pero quizás lo que tiene que usar también al-Sisi es la inteligencia. También, efectivamente. Es una falla grave que haya podido suceder algo así en una zona donde se sabía que habían esos elementos. Lo impresionante es que ese es un régimen autoritario que justamente se presenta, como tú decías, como garante de la seguridad, pero no puede con ninguno de estos grupos, con este y con otros grupos, ¿no? Pero incluso han esperado a los terroristas que lleguen los equipos de rescate, que lleguen las ambulancias para seguir atacando. O sea, era territorio liberado de este grupo terrorista. Vamos ahora, tenemos el comunicado de nuestra Cancillería. Sobre el atentado terrorista en Egipto, el Perú expresa su más enérgica condena ante el execrable atentado terrorista cometido hoy en la mezquita de Al-Raudá, ubicada en la localidad Bil Al-Abed, en la península de Sinaí, Egipto, el cual ha provocado la muerte de 235 personas y dejado numerosos heridos. El gobierno peruano transmite sus sentidas condolencias y solidaridad a los familiares de los fallecidos, así como al pueblo y gobierno de Egipto, y formula sus mejores deseos por la pronta recuperación de los heridos. En estas circunstancias lamentables, el Perú reitera su rechazo a todo tipo de acciones terroristas que atentan contra la convivencia pacífica y la tolerancia religiosa, y reitera su llamado a la comunidad internacional para que redoblemos esfuerzos en la lucha contra el terrorismo en todas sus manifestaciones.